Primera parte de la fórmula, el pueblo en la calle. Ese es nuestro brazo, nosotros movilizados, este tipo de reuniones, este tipo de conversatorios, la conciencia del pueblo es uno de los elementos que ha impedido que ellos logren los objetivos de derrocar la revolución. El segundo brazo, las Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y la Guardia Nacional, aplicando la ley como debe ser en un Estado social de derecho en que nosotros nos encontramos en Venezuela. Y el tercer brazo es nuestro gobierno, trabajando, haciendo gobierno de calle, las comunidades organizadas con nuestro gobierno, resolviendo las problemáticas. Lo decía mi pastora, lo decía cuando empezamos, ya van a venir los médicos cubanos, necesitamos ir resolviendo problemas de salud. El presidente autorizó 600.000 operaciones, ya van casi 400. Entonces, nuestro gobierno en la calle, trabajando, resolviendo las problemáticas del pueblo. Esos han sido, digamos, los antídotos. Y hasta ahora hemos evitado que pase lo de Libia, hemos evitado que pase lo de otros países de la OPEC. Ahora, ¿por qué en este momento la oposición toma esta decisión del todo o nada, de salirse del cauce constitucional, del cauce político para entrar en el área de la guerra civil y el terrorismo? ¿Qué lo impulsó? ¿Qué lo impulsa a ello? Bueno, también hay tres elementos que yo quiero señalarles a ustedes como principales. Uno es geopolítico. ¿En qué consisten los elementos de la geopolítica? Bueno, que llegaron al poder nuevamente en Estados Unidos la misma derecha radical que cuando Bush, entonces dijeron, bueno, ahora sí vamos a ir por Venezuela. Eso es un elemento de la geopolítica que tenemos que estar claros. Son los mismos halcones de guerra que llegaron nuevamente a Estados Unidos, los mismos que nos dieron el golpe de Estado en el 2002. Otro elemento de la geopolítica es el avance de gobiernos de derecha en América Latina. El presidente Chávez parecía que fuera profeta. Él nos dijo, si los gobiernos de derecha retomaran el poder en los países latinoamericanos, tratarían de echar para atrás, de dar el traste con todos estos procesos de inclusión social y de unidad latinoamericana que hemos logrado, dicho y hecho. Ahí tenemos un golpe de Estado en Brasil, un golpe de Estado en Honduras, un golpe de Estado en Paraguay, se perdió Argentina, Colombia, toda la vida ha estado un gobierno de oligarcas, pro-santanderistas, traidores, nos odian a Bolívar. Perú, Chile, que se disfraza de socialista, pero es un gobierno de derecha. Entonces ellos crearon el Grupo del Pacífico, auspiciado por Estados Unidos y la Unión Europea, para contrarrestar al ALBA. El ALBA, que es la reserva moral, ética y la vanguardia de los pueblos latinoamericanos. Ese es el otro elemento de la geopolítica que hay que tener en cuenta para entender por qué la derecha hoy tiene esta actitud. Y dos elementos más. Uno tiene que ver el ataque que ya se los mencioné a la OPEC. Los pueblos que están en la OPEC, Libia, Siria, han sido atacados, han sido devastados por el petróleo. Nosotros tenemos la fortuna de ser un país eminentemente petrolero. Estamos sobre una mina, tenemos todos los minerales, tenemos biodiversidad, tenemos nosotros, los seres humanos, el agua, o sea, somos una maravilla de la creación. Y algo que ellos no le perdonan a Venezuela, que sería el otro elemento de lo que les quiero mencionar en la geopolítica, es que Venezuela y el presidente Chávez a la cabeza, la revolución bolivariana, han planteado a nivel mundial la creación de la multilateralidad. Nosotros nos hemos opuesto a que el mundo sea gobernado por los imperios. Y el presidente Chávez dejó un legado y dijo, bueno, vamos a crear un mundo multipolar. Y ese mundo multipolar, hoy tenemos la CELAC, tenemos la CELAC, tenemos el ALBA, y tenemos a Petrocaribe, por ejemplo, en América Latina. Y tenemos, bueno, los convenios que se han hecho estratégicos con China, con Rusia, con Bielorrusia. Entonces, ellos tampoco nos perdonan esa propuesta política
de un mundo multipolar. Esos serían los elementos de la geopolítica que hay que tener en cuenta para comprender este momento histórico que estamos viviendo. El segundo elemento es un elemento netamente económico. En vista de la recuperación económica que ha tenido la revolución, ellos no quieren eso, porque saben que si la revolución se recupera económicamente vamos a salir de los problemas que tenemos. Entonces, ustedes lo vieron hace más de un mes o 15 días, se pagó 60 millones de dólares de deuda externa. Hemos logrado mejorar porque le hemos dado un tratamiento de guerra a la economía, hemos puesto a las fuerzas militares al frente como debe ser. Estamos en una guerra económica, entonces las Fuerzas Armadas Revolucionarias al frente con la misión abastecimiento, y hemos estado haciendo reuniones, acuerdos con el capital privado y con los empresarios privados patriotas. Entonces hemos mejorado en la parte económica. Y el último de los elementos que hay que tener en cuenta para el análisis de esta coyuntura, de por qué ellos están en esta situación de rebeldía y de terrorismo, es el tema político. Es la recuperación que ha tenido la revolución después de la derrota que tuvimos en la asamblea que perdimos. Ustedes han visto esas marchas inmensas que hemos hecho, el 19, el primero, la que se hizo en estos días, el sábado, en fin, los CLAP, que han sido, digamos, una de las mejores y mayores iniciativas que ha tomado la revolución para reactivarnos a las comunidades. Lo decía la pastora, si hubiera una reunión de CLAP, estuvieran abarrotados. Entonces eso es un instrumento, lo mismo que el carnet de la patria, que el carnet de la patria representa una esperanza para nuestro pueblo en la revolución. Eso es un avance desde el punto de vista político. Estos serían, compañeros, compañeras, esos tres elementos a tener en cuenta, lo que yo llamo análisis de coyuntura, para entender por qué ellos están en esa actividad de actos de terrorismo, para entender si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con Ocarín, porque me cobra el servicio de basura más alto, nosotros los chavistas no vamos a la alcaldía a quemar la alcaldía, siendo que él, a través de los impuestos de la basura, nos cobran, siendo que a través del situado nacional se le entregan los recursos al gobernador de Miranda, y usted no ven policía de Miranda por ninguna parte. Díganme una obra que haya hecho la gobernación de Miranda con los recursos que se le han dado, los miles de dólares que se le han dado. Nosotros nos hemos dicho vamos a quemar la gobernación, porque esa no es la salida. Que nos cierren el metro, que nos trancan la calle. Eso no es la salida, compañeros. La salida tiene que ser política, porque al principio de las guerras se cree y se es feliz porque se mata a una persona que nos cae mal, pero después nos van a matar a nuestros seres queridos, y hay que parar la guerra. Y como ellos están en una actitud de guerra auspiciado por Estados Unidos, nosotros hemos dicho, o el presidente Maduro ha dicho, bueno, la única solución a esta situación, a este conflicto interno que ellos quieren promover, que quieren que se generalice, pero que gracias a nosotros, la gran mayoría de venezolanos, tanto de oposición como del chavismo, sobre todo el chavismo, hemos evitado que nos tengamos que enfrentar unos con otros y matarnos como hermanos. Y dicho el presidente, bueno, la única salida es convocar al pueblo, convocar al soberano. ¿Y dónde está ese principio de soberanía popular? Está en el artículo 5 de la Constitución. Dice que el pueblo es el soberano, y ese pueblo, en el uso de su soberanía, la va a utilizar de acuerdo a como está establecido en la Constitución y en la ley. Entonces, ¿dónde está en la Constitución el ejercicio de la soberanía que está establecido en el artículo 5 de la Constitución? En el artículo 70. Yo le dije al hermano para que leyera el artículo 5 para que ustedes vayan. El 5. Artículo 5 dice: la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley. Entonces se dan cuenta que ya está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que el pueblo es soberano. Nosotros como ciudadanos, cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, somos súbditos del Estado, pero como colectivo, como pueblo, somos soberanos.
Y para nosotros los creyentes, por encima del pueblo, Dios. Pero por encima del pueblo no hay otro poder para los que no creen. O sea, es soberano por eso, porque no hay un poder por encima de él. Entonces eso se llama principio de soberanía popular. El otro principio que yo quiero que te tomes nota, porque es importante que tomes nota, es el artículo 7 de la Constitución. El artículo 7 nos habla de la primacía de la Constitución. O sea que la Constitución prevalece sobre todas las demás leyes de la República. Es como la que está encima de una pirámide, que se llama una pirámide. Entonces la que ocupa el primer lugar, o si vamos a ponerlo en términos militares, el máximo comandante de todas las leyes en Venezuela es la Constitución, está en el artículo 7. La Constitución es la norma de normas, se llama principio de soberanía constitucional. ¿Voy muy rápido o me están entendiendo hasta ahí? Bueno, ¿por qué? ¿Dónde está establecido entonces el uso de la soberanía? ¿Cómo se hace el uso de la soberanía? En el artículo 70, ¿vieron? Anótenlo, artículo 70, ahí establece cómo el pueblo ejerce la soberanía popular. Artículo 70 de la Constitución, lo ejerce en materia política, social y económica. En este caso, como es una constituyente, lo estamos ejerciendo como materia política. Y el otro artículo es el 347, que ahí lo vamos a detener en un ratico, porque son los artículos que ha tomado el presidente para hacer la convocatoria. Porque vamos a discutir si es legítima, si es legal, si es constitucional la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ya he demostrado en este poco tiempo de que ya sí hay una soberanía y la soberanía reside en el pueblo. Está en el artículo 5, que hay un principio de primacía. ¿Por qué le estoy hablando de la primacía de la Constitución? Bueno, porque si alguno de nosotros no está de acuerdo, nosotros tenemos que hacer valer la Constitución, ¿verdad? Entonces la Constitución tiene unos mecanismos para defenderse a sí misma. ¿Dónde están esos mecanismos? En el título 8, tomen nota, título 8 de la Constitución. Yo hubiese querido que hubiesen habido dos micrófonos para que el camarada, el pastor Ángel, lo fuera leyendo, pero no quiero distraerlo. Entonces, en el artículo 8 está el mecanismo, cómo se defiende la Constitución. Y nosotros hemos establecido en Venezuela un mecanismo judicial. Mecanismo judicial es la Sala Constitucional, de manera exclusiva, el último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso se llama control concentrado. Pero nosotros y los demás órganos públicos también tienen un control que se llama control difuso. O sea que si hay una norma que choca con la Constitución, yo aplico el principio de preeminencia de la Constitución, el artículo 7, y desaplico esa norma. Cada uno de nosotros lo puede hacer. Si yo voy a una institución del Estado y me quieren aplicar una norma, un decreto, una resolución que atente contra la Constitución, yo aplico el principio constitucional y ese decreto, eso que me quieran aplicar, se desaplica. Eso se llama control difuso. Pero hay otros controles que tiene también la Constitución, que es el control automático. Una vez que el presidente sacó el decreto, el 1 de marzo, el 1 de mayo, el decreto 1295, inmediatamente la Corte de Oficio, se llama ese control, se aboca a él a ver si es constitucional o no. Entonces ahí está un mecanismo en el título 8 de la Constitución para defender la Constitución. Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque no es necesario uno entonces arrancar calle, hacer que paren el metro, otorgarnos la vida a nosotros cuando hay mecanismos constitucionales y alguien está en desacuerdo con la decisión que tomó el presidente. Tenemos los mecanismos en la Constitución. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, hago una acción en contra del acto, en contra del decreto, para que la Sala Constitucional decida si es constitucional o no. Esos mecanismos están ahí en la Constitución. Entonces no es necesario que se salga a quemar calle, a quemar gente, a destruir la misión vivienda, a destruir la salud. No es necesario. Ahí están los mecanismos constitucionales si yo no estuviese de acuerdo con la convocatoria. Ahora bien, ¿por qué la oposición venezolana llamaba cuando ganaron, cuando tuvieron esa victoria transitoria del 6 de diciembre, llamaban a una Asamblea Nacional Constituyente? Porque está en la Constitución, está en el artículo 348. Ese artículo regula quiénes pueden llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Solo que, tomen nota, son 167 diputados y diputadas de la República.
167. Y ese artículo 348 establece que la Asamblea puede convocar, puede tomar la iniciativa, pero con una mayoría calificada de las 2/3 partes de todos los miembros del órgano legislativo. O sea, necesitan las 2/3 partes de los 167, y no les dio los números, porque yo quiero que tienen 109, y se necesitarían entonces 111. No le daban la mayoría calificada, por eso no lo hicieron. No era que ellos ya tenían la competencia, está en el artículo 248. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes pueden convocar? Que es el artículo 348. En primera instancia, el Ejecutivo Nacional, o sea, el presidente en Consejo de Ministros. El presidente en Consejo de Ministros. En segunda instancia, ¿quién puede tomar también la iniciativa? Bueno, la Asamblea Nacional, con las 2/3 partes de sus integrantes. Si nosotros hiciéramos aquí un ejercicio, dijera, bueno, vamos a sacar las 2/3 partes de los presentes, bueno, sacaríamos aquí las 2/3 partes. Pero si vamos a sacar las 2/3 partes de todo el urbanismo, tendríamos que estar todos. Ya entendieron la diferencia. Por eso ustedes ven que a pesar de que ellos están en desacato, nuestros diputados y diputadas no dejan de ir a la Asamblea. ¿Por qué? Porque ellos en una asamblea que ellos hicieran, en un quórum, ellos podían decir, bueno, tenemos una mayoría calificada de las 2/3 partes, vamos a modificar las leyes orgánicas del Poder Popular, por ejemplo, y lo pudieran hacer, porque es la 2/3 parte, es una mayoría calificada pero de los presentes. ¿Ven la diferencia? Una mayoría calificada de los presentes y una mayoría calificada de todos los integrantes. ¿Ven? Entonces, ellos tienen, y quiero también que tomen nota de este artículo, el 218, para que ustedes en su casa con calma lo lean. En 218 están las competencias que tiene la Asamblea Nacional de abrogar, derogar y reformar las leyes. ¿Qué leyes? Las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes simples, los decretos leyes, y bueno, todo el resto de leyes menos las normas constitucionales. Se hace competencia de la Asamblea Nacional. ¿Oyeron? Está en el artículo 218. O sea, nuestras leyes orgánicas para el Poder Popular, ellos pudieran modificarlas dentro de sus competencias. Podían derogarlas, modificarlas. Ellos intentaron hacer con las leyes de la vivienda. Solo que la Sala Constitucional, como es el último intérprete de la Constitución, dijo, los derechos no pueden ser regresivos. Porque existe el principio de progresividad de los derechos humanos. Y usted no puede... Lo que ya el pueblo tiene, un derecho que tenemos, no nos lo puede quitar. Entonces fue que la declaró inconstitucional. Pero ellos lo han intentado y lo van a seguir intentando. ¿Ya? Entonces fíjense, otro artículo interesante, que ustedes de pronto no lo han visto. El 187. 187, numeral 11. Quería compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Porque el 187 está en la competencia de la Asamblea Nacional. Ahí no dice que Julio Borges, como presidente de la Asamblea Nacional, tiene que ir a la OEA y decir que no acepta que Venezuela se retire. Esas competencias no están en el 187. Ustedes pueden leerla. Porque el jefe de Estado y de gobierno es el presidente. Esa competencia la tiene el presidente. La política internacional la maneja el Ejecutivo. ¿Quién lo dice? La Constitución. Y dijimos que toda norma que choca con la Constitución no se aplica, ¿verdad? Entonces, constitucionalmente el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, entonces sí puede retirarse de la OEA. Él no puede decir que no se puede retirar porque dentro del artículo 187 no está esa competencia de la Asamblea Nacional. Pero si hay una que ustedes tienen que estar muy alerta y el pueblo tiene que estar muy alerta, que si es competencia de ellos, el 187 numeral 11. Ellos le pueden dar permiso a los militares venezolanos para que vayan a otros países. Pero ahí mismo el mismo numeral 11 dice, también pueden otorgarle permiso a militares de otros países que vengan a nuestro territorio. Y entonces ahí es donde está todo este juego de quema, de guerra civil, para crear unas condiciones, decir que estamos en una guerra, que estamos en un conflicto, que nos estamos matando, que hay 56 muertos, que hay 100.000 muertos, que hay 200.000 muertos y que necesitamos una fuerza multinacional que venga a crear un cordón humanitario, y entonces ellos como presidente de la Asamblea lo puede hacer con la competencia del artículo 187 numeral 11. Eso es lo que ellos le dicen a los opositores. Ahí está, lo pueden leer si ustedes quieren, lo pueden leer numeral 11.
el 187. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Militar es militar. Hay una diferencia entre militar y civil. No, yo no soy militar porque cargo un fusil o porque tengo que tener una pistola para ser militar. No, el militar es una concepción. ¿Ya? Y ahí está, ellos tienen esa competencia dentro del artículo. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, porque bueno, este debate que nos ha llevado el presidente Maduro nos ha vuelto a hacer lo que nos enseñó el presidente Chávez, a leer la Constitución. Entonces ya les dije, voy por el segundo, ya dije el primero que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, dijimos que era el Ejecutivo, que es el presidente en Consejo de Ministros. Después dijimos que era la Asamblea Nacional con las 2/3 partes de sus integrantes, ¿verdad? Y también lo pueden convocar las 2/3 partes de todos los concejales a nivel nacional. Tomen nota, son